Buenos días, gusto saludarlos a todos los que están aquí nuevamente ya presentes y los que nos están viendo por internet, ya sea aquí en Guadalajara, en México o en cualquier parte del mundo. Reciban un saludo de parte de cada uno de nosotros los servidores aquí de Casa de Oración. Y bueno, vamos a aprender esta mañana la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículo 5, por favor. Juan 15, 5. Dice la Escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Yo voy a hablarles esta mañana un mensaje que le he titulado Creados para depender de Dios. Creados para depender de Dios. Y quiero comenzar con algo. Fíjense, no sé si ustedes se dieron cuenta que ahora que se ha anunciado sobre el nuevo gobierno del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, se desató por internet toda una serie de comentarios de gente muy preocupada diciendo lo que se espera de él hacia los cristianos, y comentaban que es un hombre que va a perseguir a los cristianos, les va a causar mucho daño. Había una serie de comentarios ahí en internet, toda la gente preocupada por todo eso. Y mire, mucha gente está centrada en los eventos futuros. Y precisamente ven este suceso como un evento futuro. La verdad es que a mucha gente le encantan este tipo de temas, los temas que tienen que ver con eventos futuros. Y lo mismo ha sucedido con la pandemia, También la pandemia han entrado por ahí y en internet encuentras un montón de gente diciendo esto, diciendo aquello. Pero yo quiero decirles algo. Hay otros temas mucho más importantes que muchas veces no le prestamos atención. La gente está metida en los eventos futuros, pero mucha gente no le presta atención a temas que son mucho más importantes, que no le dan la atención adecuada, cuando esos temas, fíjense bien, nos ayudan a estar verdaderamente preparados para lo que está aconteciendo y lo que va a suceder en nuestro mundo. Jesús dijo, Él habló estas palabras: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esas son palabras de Jesús. Esto habla de que el mundo cada vez se va a poner más difícil, más complicado. La maldad va a crecer, va a aumentar. Pero nuestro papel, hermanos, ante todo esto es prepararnos para la venida del Señor y que nuestro amor no se enfríe. En medio de esta pandemia, en medio de que no podemos estar en la congregación, que a veces nos impide, ¿verdad? Como este botón de emergencia, ya no pudimos estar algunas semanas aquí juntos, no estamos todos, pues que no se enfríe el amor de Dios en nuestro corazón. Y lo que hoy vamos a hablar precisamente tiene que ver con esta preparación. El Señor quiere, cuando Él regrese, encontrarnos de esta manera bien entendidos que usted y yo fuimos creados para depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hombre, fíjense bien, fue creado como un ser dependiente, no independiente. El hombre necesita del aire para vivir. El hombre necesita de la comida para poder alimentarse y sobrevivir. El hombre necesita de ropa para vestirse, necesita de los recursos para subsistir, necesita de Dios para toda su vida. En cambio, mis hermanos, Dios no depende de nada ni de nadie. Él es Jehová. Usted sabe que Él es Jehová, ¿verdad?
Yahvé, como le quiera decir, pero estos nombres significan, Él es el autoexistente, Él es el autosuficiente. Dios no necesita de nadie, en cambio nosotros necesitamos de Él y nada podemos hacer sin Él, como lo cantábamos. Nada. El hombre fue creado para depender de Dios en todo. Vamos a ver algunos textos para entenderlo. Génesis 2, versículos 7 y 8. Dice la Escritura, Génesis 2, 7 y 8. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Pueden ver ustedes claramente en este pasaje el por qué esa dependencia desde un principio. La Escritura dice claramente que Dios fue el que formó al hombre y le dio aliento de vida. ¿Cómo no depender de Dios? Pero también dice que Dios le hizo un huerto en Edén, una morada para el hombre, y puso ahí al hombre. ¿Cómo no depender de Dios si Dios es quien nos ha dado todo lo que tenemos? Vaya conmigo otro texto, Génesis, ahí mismo, 2, verso 15 ahora hasta el 18. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre. Acuérdense que ya dijimos Jehová el autoexistente, el autosuficiente. Tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este pasaje nuevamente nos vuelve a hablar de esa dependencia. Fuimos creados para depender de Dios. Fíjense bien, el hombre dependió de Dios para tener una morada donde vivir. Dios le hizo un huerto para que ahí viviera. Pero no solo eso. El hombre dependió de Dios para tener comida, para alimentarse. Dios puso árboles dentro de ese huerto de los cuales él podía comer. El hombre dependió de Dios para tener trabajo en el cual se dedicara. Dios le dio responsabilidad de trabajar y de cuidar aquello que Dios le estaba confiando. El hombre dependió de Dios para saber lo que a Dios le agrada. ¿Cómo? Le dio mandamientos, y uno de esos mandamientos era la prohibición de este árbol de la ciencia del bien y del mal, e incluso Dios le advirtió las consecuencias si desobedecía. El hombre, mis hermanos, depende de Dios, dependió de Dios para que le diera una ayuda idónea y así tener una familia. Entonces, ¿cómo no depender de Dios? ¿Cómo? Pero hoy en día, todo esto que estamos hablando, tristemente, mucha gente piensa que todo es por ellos, que no necesitan de Dios para tener una casa, para tener un trabajo, para alimentarse, para tener una esposa y una familia. Muchos piensan y creen y dicen y aseguran que no necesitan a Dios. Creen que todo es por sus esfuerzos, por su capacidad, pero nunca piensan que todo lo tienen por Dios. Así es el hombre. Déjeme ilustrárselo con una anécdota para que usted se dé cuenta cómo el hombre piensa que todo es por ellos. Cuentan una vez de un hombre indigente que él creía en Dios, pero estaba ciego y postrado en una esquina de una calle. Ahí estaba. Un día este hombre le pedía a Dios en voz alta que le diera pan porque tenía mucha hambre. No tenía nada, ni siquiera
un peso para comprarse un pan. Así que él le pedía a Dios que le diera pan, pues tenía mucha hambre. Y unos jóvenes que pasaban por donde él estaba, lo oyeron lo que pedía. ¿Y a quién le pedía? Entonces entre ellos dijeron: vamos a comprarle unos panes, varios, y se los vamos a llevar, y él va a pensar que Dios se los dio. Ja, ja, ja. Se burlaban. Y fueron, le trajeron esos panes, se los pusieron ahí cerca, ¿verdad? Aquel hombre tocó los panes. Y entonces cuando tocó los panes, el hombre empezó a decir: Dios, te doy gracias por estos panes que me has traído, Señor. Muchas gracias por proveerme el pan para comer. Y entonces aquellos jóvenes que sueltan la carcajada, ¿verdad? Y empiezan a decirle: jaja, dice, Dios no te dio esos panes, te los hemos traído nosotros los compramos. ¿Ven cómo los hombres creen que todo es por ellos? Así que aquel hombre, al oír eso, el ciego, fíjense cómo exclamó y cambió su acción de gracias. Y entonces dijo: bueno, Señor, te doy gracias porque aún usas a los hijos del diablo para bendecir y dar de comer a tus hijos. Eso hizo Dios. Aunque otros piensan que es por ellos, aunque otros creen que es por su esfuerzo. Nuevamente vaya conmigo al texto de inicio, Juan capítulo 15, versículo 5, por favor. Dice ahí la escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este texto, que es una alegoría que Jesús compartió para hablarnos precisamente de la posición que debemos tener usted y yo con Él. Es una posición de dependencia. Porque de acuerdo a esta alegoría, por un lado se nos dice que el que proporciona la vida es la vid y Él es la vid. Nosotros no somos la vid, nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Eso es lo que somos. Y por eso somos nosotros los que debemos permanecer unidos a Él, dependiendo de Dios en todo. Pero por otro lado, también nos dice que Jesús dice que si tú y yo vivimos en esa dependencia, podemos dar mucho fruto. ¿Cómo vamos a dar mucho fruto? Viviendo en esa dependencia con Dios. De lo contrario, se nos dice que separados de Él, nada podremos hacer. ¿Cuánto podemos hacer sin Dios, sin el Señor? Absolutamente nada. Grábatelo. ¿Cuánto puedes hacer sin el Señor, separado de Él? Absolutamente nada. Y ahorita vamos a ver, porque muchas veces es muy fácil decir: no, yo no estoy separado del Señor, yo estoy bien unido con Él, yo dependo del Señor. Bueno, lo vamos a ver si es cierto en el transcurso del mensaje. Así que es inútil, mis queridos hermanos, que nos esforcemos en tratar de construir y en tratar de hacer nuestras vidas solos, tomando decisiones, tratando este plan, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. No insistas en ello. Es necesario que aprendas a depender del Señor, porque Dios es el que te da la vida, Dios es el que te da la respuesta, es el que te da la salida, es el que te da la victoria en todas tus situaciones. Pregunto, ¿quieres un buen matrimonio? Aprende a depender de Dios. ¿Quieres una hermosa familia a pesar de las dificultades que vengan? Aprende a depender de Dios. ¿Quieres que Dios obre en todos tus problemas? Aprende a depender de Dios.
Quieres sacarle provecho a toda esta situación que está aconteciendo en el mundo, ¿verdad? Sea esta o la que venga, y de lo difícil que venga, quieres sacarle provecho. Entonces aprendamos a depender de Dios, a permanecer unidos a la vid. Depender de Dios, mis hermanos, significa en pocas palabras entregarle nuestro destino en una manera completa. Depender de Dios significa someternos a su voluntad, acudir a nuestro Padre para que nos ayude en cualquier decisión, pidiendo su guía, su dirección, y no hacer nada si Dios no nos ha dado la confirmación de aquello. Esto implica renunciar a la seguridad que todos tenemos, la seguridad de nuestra capacidad, la seguridad de nuestros bienes, la seguridad de nuestros recursos, la seguridad del ser acompañados y asistidos por otros en otras cosas. Depender de Dios significa esperar la ayuda de Dios y su provisión según su voluntad. Eso es depender de Dios. Ahora, quiero aclarar algo aquí, porque si bien es cierto que Dios puede usar a otras personas para suplirnos, consolarnos, auxiliarnos, ayudarnos, tenemos que entender que todo proviene de Dios. No podemos depender de esas ayudas. Toda nuestra confianza debe estar puesta en lo que Dios hace y no en la acción de otras personas que hacen a nuestro favor. Déjenme ponerles un ejemplo que yo lo viví. Yo recuerdo cuando éramos pastores en Casa de Oración Las Águilas, mi esposa y yo. Teníamos algunos años ya ahí, 4 o 5 años. Y recuerdo que uno de mis hijos me dijo: papá, yo quiero estudiar medicina. Él hizo sus trámites para entrar a medicina aquí en la escuela del estado, donde no cuesta nada, solo algunas cosas, pero no salió. Lo hizo 2 veces, no salió. Así que lo único que quedaba era la escuela de paga. Y recuerdo que yo le dije a mi hijo: mira, hijo, vamos a orar y lo que Dios quiera. Para mí era imposible poderle pagar esa escuela de paga, pero para Dios no. Y además, Dios me había dicho, cuando yo estábamos ahí pastoreando, recuerdo que una noche el Señor a mí me dijo bien claro: tú preocúpate por mis cosas y yo me encargaré de las tuyas. Y yo me enfoqué en eso. Pasó el tiempo, no mucho, Dios envió a un hermano que proveyó la mayor parte de la escuela que mi hijo estudió. Pero quiero decirles algo. Pero pasó algo. Al final, 2 semestres antes de que terminara, ya no pudo el hermano. Y ahí, precisamente ahí, mis hermanos, Dios enseñándonos que toda nuestra dependencia debe estar en Dios. Porque en ese momento, pues nos volteábamos a ver mi esposa y yo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Faltan 2 semestres de tanta cantidad, era mucho dinero. Y bueno, ahí Dios enseñándonos que debíamos de depender de Dios, no de quien Dios usó para ayudarnos. Porque muchas veces, mis hermanos, Dios usa para proveerte, para hacer algo en tu vida, y como es algo continuo, muchas veces pones tu mirada en esa persona, en su accionar, cuando no debe ser así. Tu dependencia siempre debe estar en el Señor. Amén. Dios proveyó después por otros medios los recursos que se necesitaron, y mi hijo terminó su carrera, su escuela,
Y así como Dios le dijo a Adán en el huerto de Edén, tú trabaja, tú cuida, tú labra, sé responsable en esto que te estoy poniendo en tus manos para que de ahí tengas tu sustento. De esa misma manera Dios habló con mi esposa y conmigo. Ustedes preocúpense por trabajar, por cuidar mi obra, y yo, su Dios, me ocuparé de sus cosas. Y quiero decirles que hasta el día de hoy Dios así lo ha hecho. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, pero no poner la mirada en nadie más que en Dios. Para eso fuimos creados. Ahora bien, mis hermanos, sabemos que el pecado trajo consecuencias, y el pecado afectó precisamente esa dependencia que había desde un principio. Por ejemplo, el pecado nos separó de Dios en lugar de unirnos más a Él. Ahí vemos a un Adán y una Eva tratando de esconderse de Dios después de desobedecer. Esto ha hecho el pecado durante generación tras generación, separar a los hombres de Dios, alejarlos de Dios. Aún aquellos que piensan y creen que están cerca de Dios, el hombre por el pecado cree que no necesita de Dios para lograr todo lo que hay en este mundo. El mundo enseña una independencia de Dios. Jesús mismo lo dijo en su tiempo a su pueblo. Ahí en Mateo 15, versos 7 y 9, dice ahí la Escritura, hablándole a su pueblo en el tiempo de Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Imagínense, un pueblo que pensaba que estaba cerca de Dios y creyendo que así era, y se encontraban lejos. ¿Cuántos hoy en día en la iglesia no están de esa misma manera? Que piensan que dependen de Dios y se encuentran lejos de Dios. El pecado también nos ha llevado como consecuencia a no consultar a Dios para nuestra vida. Santiago 4, este es un ejemplo claro de eso. Santiago 4, verso 13 al 17, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice ahí: escúchenme, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad y ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Verso 14, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla. Vea cómo está planteando el escritor Santiago el decir cuál es la realidad de la vida, que no podemos pensar sin considerar, tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que debe de ser. Dice, ¿cómo pueden pensar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece como un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Fíjense lo que nos dice el pasaje. El pecado de la independencia nos lleva a no consultar a Dios para nuestra vida. Pretendemos vivir sin Dios, orgullosos, como si fuéramos dueños de la vida, como si fuéramos dueños del futuro, sin entender que no somos nada sin Él. Díganme por favor, ¿cuántas cosas o cuántas veces los cristianos hacemos cosas sin consultar a Dios? ¿Cuántas cosas decidimos sin considerarlo? ¿Cuántas cosas planeamos sin tomarlo en cuenta? Pero eso sí, decimos que dependemos de Dios cuando en verdad no es así. Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Por último, el pecado, mis hermanos, nos ha llevado a depender más de estas cosas en lugar de Dios o de otras cosas. Se depende más de lo material, más del querer tener, querer poseer. Vivimos bien atrapados por las cosas materiales de este mundo, dependemos de ellas.
hay un afán por las cosas de este mundo, y si estas cosas llegaran a desaparecer en la vida de nosotros, muchos no saben qué hacer. Creen que todo se les terminó. Por eso vemos gente suicidándose. Por eso vemos gente quitándose la vida. En cambio, hay quienes sí dependen de Dios. Por ejemplo, les pongo un Pablo. Pablo mismo dice en Filipenses 4, no lo busquen, yo se los digo rápidamente. Él dijo ahí en Filipenses 4, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, cualquiera que sea mi situación. Pudiera ser, mis hermanos, que ahora vivimos una pandemia, pero pudiera ser que llegara un día en que, como los primeros cristianos, nos quitaran todos nuestros bienes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a responderle a Dios con esa dependencia que tenemos realmente en Él, como Pablo lo dijo? Las consecuencias son muy claras. Las consecuencias son muy fatales de no depender de Dios. Dice en Génesis 6, verso 5 en adelante claramente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este es y siempre será el resultado como consecuencia de no depender de Dios. Y lo vemos el día de hoy en nuestro mundo, mis hermanos. Una vida de maldad, una vida sin Dios, una vida sin dirección, una vida sin lineamientos, una vida que contradice todo lo que Dios ha dicho y ha determinado en su palabra, una vida donde donde muchos, experimentan soledad y una sensación de abandono, pero todo por la necedad de su corazón. Pero Dios, que es grande en su bondad y en su misericordia, no nos ha olvidado. Él está cercano a nosotros siempre. Él está obrando a favor de quienes se vuelven a Él. Esta es una verdad que necesitamos estar convencidos y en la que necesitamos estar arraigados. Dios quiere que vivamos dependientes de Él. Fuimos creados para eso. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Así que, mis hermanos, eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Pero ahora déjeme decirle algo. El proceso de aprender a depender de Dios por causa del pecado puede ser muy doloroso para muchos. ¿Por qué? Porque Dios necesita destruir nuestra autosuficiencia. Muchos nos sentimos autosuficientes y Dios tiene que trabajar con eso en nuestra vida. Y es doloroso eso. Para muchos va a ser doloroso porque Dios tiene que destruir nuestra voluntad independiente. Estamos acostumbrados a ser independientes de Él en muchas decisiones. Dios tiene que destruir nuestro egoísmo, nuestras opiniones, nuestros intereses particulares, nuestra sabiduría natural, nuestros métodos humanos, nuestra moralidad, nuestra religiosidad, y ese proceso implica quebrantamiento. Por eso duele, por eso te cuesta trabajo en algo que quieres hacer y te duele porque no se hace y no te has dado cuenta que Dios está tratando contigo. Porque su deseo es llevarte a que dependas de Él. Dios, como el gran alfarero, mis queridos hermanos, Él va a utilizar el quebrantamiento para ablandar el barro. Pero no tengamos temor de eso. Pareciera muchas veces que el taller del alfarero para muchos les produce terror.
Si somos renuentes a entrar, si nos rehusamos a entrar al taller del alfarero y entender que el alfarero lo único que quiere no es herirnos, no es lastimarnos, no es dañarnos, sino perfeccionarnos. Y la manera en que lo va a hacer al perfeccionarnos, mis hermanos, es para volver a ese estado como Él nos hizo desde un principio, dependientes de Dios. El alfarero es tierno, es amoroso, es experto en moldear el barro, no se equivoca. El barro tiene que ser quebrantado, mis hermanos, hasta el punto de una suavidad perfecta, y restaure por completo nuestras vidas en una dependencia total en Dios. Necesitamos aprender a depender de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, nos cuesta entender muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, y aunque el Señor nos lo ha dicho en su palabra, nos ha advertido muchas veces, nos cuesta mucho porque todavía tenemos una dependencia en nosotros, en otras cosas, pero lo que menos tenemos es esa dependencia total en Dios. Aprendamos pues a depender de Dios. Y yo voy a usar 5 personajes de la Biblia. 5, rápidamente. 5 personajes de la Biblia que sus vidas, tratadas por Dios, cambiadas por Dios, sus vidas nos enseñan de esa dependencia con Dios. Por ejemplo, el primero, Enoc. Ustedes han oído hablar de la vida de Enoc. Enoc nos enseña con su vida una dependencia caminando con Dios. Si tú caminas con Dios, como Enoc lo hizo, tú estás demostrando que tienes una dependencia con Dios. Esa fue la manera en que él demostró su dependencia en Dios, caminando con Dios, y casi nada, dice la Biblia, 300 años. A lo mejor muchos de nosotros ya ni siquiera nos quedan 20. Algunos nos quedan pocos años, pero los años que te queden, camínalos con Dios como Enoc lo hizo. Génesis 5, 21 en adelante dice: vivió Enoc 65 años. Tenía 65 años cuando engendró a Matusalén, el hombre que duró más años en la tierra. 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Se supone que podría ser que durante 65 años Enoc no estaba caminando con Dios. Quizás durante 65 años vivía igual que todos los que vivían alrededor de él, sus amigos, sus primos, sus familiares, sus conocidos, de la misma manera. Pero después de estos 65 años, la Escritura nos dice, cuando él tuvo a Matusalén, hubo un cambio en la vida de Enoc, y Enoc dice que caminó con Dios 300 años, engendró hijas e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Enoc no conoció la muerte. El Señor vino por él y se lo llevó. ¿Cuántos quisieran que así fuera su vida? Pues muchos no están preparados, o si ya está preparado, el Señor puede venir. Julio decía hace un momento, Él puede venir hoy. Pero qué manera de depender de Dios, caminando con Él 300 años en su presencia. Pero también ese caminar con Dios era buscar a Dios, era buscar todas las cosas de Dios y agradarlo en toda su vida, en su manera de vivir. Porque seguro Enoc, al caminar con Dios, no lo estaba haciendo de una manera natural, ¿verdad? No tenía a Dios ahí a su lado en una manera física, pero sí estaba Dios ahí con él. Él lo sabía, estaba convencido, bien seguro. Dice Hebreos 11:5, nos aclara todavía cómo era esta vida de caminar con Dios. Hebreos 11:5. Y dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Lo buscaron por todos lados, no lo encontraron, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado
a Dios. Fíjense, yo no había pensado esto, ¿no? Pero yo me imagino que lo buscaron. ¿Y dónde está Enoc? ¿Y dónde anda Enoc? No lo encontraron y a lo mejor nadie de ellos supo qué pasó con él. Nosotros sí, Dios nos dio esa revelación. Pero a lo mejor en su tiempo nadie supo qué pasó con él, de que Dios se lo había llevado. Pero Dios a nosotros nos ha revelado eso, que Él se lo llevó precisamente hasta como un ejemplo de lo que el Señor Jesús va a hacer con su iglesia, porque el Señor Jesús va a venir por su iglesia y se la va a llevar como el Señor lo ha prometido, ¿verdad? Así que si usted está listo y usted es la iglesia del Señor y está aprendiendo a depender de Dios, Él va a venir por usted, pero tiene que caminar con Dios. Enoc, al caminar con Dios, hizo lo que le agradó a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado con su vida la voluntad de Dios. ¿Tú cómo estás llevando tu vida? ¿Conforme a la voluntad de Dios? ¿Está Dios agradado de ti por tu testimonio? ¿Estará agradado de Dios por cómo llevas tu vida? Este caminar con Dios, téngalo por seguro que no fue fácil, no fue instantáneo. Le costó su autosuficiencia, le costó su orgullo, le costó morir a sí mismo, le costó renunciar a todo lo que los demás hacían. Aprendió a caminar en los pasos de Dios día con día, aprendió a vivir como Dios quería que viviera, pero disfrutó de todo aquello Enoc cuando se decidió y se determinó: voy a caminar con Dios. Algunos todavía no se deciden. Algunos todavía quieren tener un pie en el mundo y caminar tomado de la mano del mundo, y quieren tener otro pie con Dios y también tomado de la mano con Dios. Eso no puede ser así. Dios quiere todo o nada. Hágale clic. Pueden imaginarse en el tiempo de Enoc, sus primos, sus mejores amigos, todos los que lo conocían, quizás lo atormentaban diciéndole: ¡hey, no seas un santurrón! Desde el momento en que él conoció al Señor y se determinó a caminar con Dios y agradar a Dios y dar testimonio con su vida de: Señor, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer lo que tú me digas que haga. Y ahí estaban los primos, ¿verdad? Esos primos muy cercanos, y no te las des de santurrón, o por ahí los que lo conocían, ¿verdad? Y le decían: oye, no seas un religioso fanático, no se necesita tanto así. A lo mejor a ti te están diciendo eso. A lo mejor tú estás teniendo ese tipo de luchas, pero no se te olvide, Enoc caminó con Dios y de esa manera le demostró a Dios su dependencia en Él. ¿Cómo le vas a demostrar tú tu dependencia a Dios? Caminando con Él. Dios quiere que tú vivas fielmente a Dios, fiel a tu familia, fiel a tu esposa, fiel a tus hijos. Dios quiere que ese caminar con Él tú le conozcas cada día más a Dios y te enamores cada día más del Señor, y tu vida lo demuestre cuán enamorado estás de Dios. Para el mundo esto que estamos hablando es una locura. Para el mundo, mis hermanos, esto que estamos hablando no les puede entrar, y la misma Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque tienen mente natural. Pero para nosotros, mis hermanos, ese caminar debe de ser de esa manera. Dios quiere que tu caminar sea de acuerdo con Dios. Amós dijo 3:3: ¿acaso andarán dos juntos en el camino si no estuviesen de acuerdo? ¿Podrá ser que vayamos tomados de la mano de Dios, supuestamente caminando con Él, y yo haciendo mi voluntad cuando Dios espera que haga su voluntad? ¿Será posible estar de acuerdo? No se puede. Es imposible eso. Tenemos que estar de acuerdo, y la manera en estar de acuerdo es que si caminamos con Dios, estamos entonces enfocados en la voluntad de Dios. Caminar con Dios, mis hermanos, que Dios quiere, es una comunión continua. Eso es caminar con Dios.
que tú tienes una comunión continua con Dios, no cada domingo cuando hay reunión, cuando no hay reunión ya no hay. No, mi hermano, todos los días, desde que amaneces hasta que te vas a dormir, en tu mente, en tu corazón, estás siempre en un diálogo con la presencia de Dios. Ahí estás. Mas tú cuando ores, dice Mateo 6:6, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso es dependencia, mis hermanos. La recompensa en público es que vamos a saber tomar decisiones correctas, vamos a saber qué hacer en ciertas situaciones de nuestra vida, o si tenemos que ayudar a algún hermano, vamos a saberlo. Dios quiere que vivas confiado y seguro al lado de Él. No estás solo. Eso es caminar con Dios. Vamos a seguirle, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo. Otro personaje. Enoc nos demostró que su dependencia fue ese caminar con Dios durante sus 300 años, toda su vida. Ojalá que así sea con nosotros. Los años que nos queden, mis hermanos, seamos personas bien determinadas a caminar con Dios. El segundo personaje que nos enseña de esta dependencia, Noé. Noé nos enseña con su vida, fíjense bien, mis hermanos, una dependencia en una obediencia constante y permanente. Una obediencia constante y permanente. Génesis capítulo 6, verso 22, dice aquí la escritura de Noé: y lo hizo Noé así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando tú escuchas este versículo de Génesis 6, 22, este versículo encierra 120 años. ¿Cuántos años? 120 años. La vida de Noé, mis hermanos, nos enseña esa obediencia constante, sin parar, permanente de su obediencia, una obediencia inmediata a la revelación de Dios. No se la pensó, no cuestionó, solo se dedicó a obedecer a Dios por 120 años que duró en construir el arca y viniera el juicio del diluvio. Casi nada, ¿verdad? 120 años. Pero si nosotros nos preguntamos, y nosotros, nuestra vida, ¿es una constante y permanente obediencia a Dios? ¿Se podrá decir eso de nosotros? Eso es exactamente lo que Dios desea de ti y de mí. Una dependencia mostrada en una obediencia constante, permanente, así como una gota de agua, mis hermanos, que cae constantemente sobre una roca y la perfora. Así, de esa misma manera debe de ser nuestra obediencia con Dios. Por eso yo te pregunto, ¿qué tanto obedeces a Dios? Se podrá decir de ti, por ejemplo, se podrá decir: 30 años ha obedecido Marco, constantemente y permanentemente. Laura, 30 años lo ha hecho. ¿Se podrá decir de nosotros acaso, mis hermanos, que Oscar, Juan, Chuy, Pedro, Jacobo, de una manera constante y permanente, como lo hizo Noé, obedecen a Dios? ¿Se podrá decir eso hoy en día? ¿Podrá decir Dios eso de nosotros? Dios le dio a Noé todo el diseño para construir el arca. Y ese diseño, mis hermanos, era el diseño para el beneficio de su vida y de su familia. Dios a usted y a mí nos ha dado todo el diseño para construir nuestra vida en Cristo. Y ese diseño está en la obediencia de su palabra, y ese diseño es para beneficio de nuestra vida y beneficio de nuestra familia. Los primeros beneficiados cuando usted y yo obedecemos son nuestra familia y nosotros mismos. Cómo me encanta aquella historia cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, ¿verdad?
Aquel hombre que tenía años y años viviendo en un panteón, ahí en un cementerio, ahí lo tenían atado con cadenas, y vino Jesús, lo liberó de aquella situación, y luego ya una vez que lo liberó, aquel hombre pues enamorado por lo que Jesús había hecho en su vida, que le pedía que lo dejara ir con él, y Jesús le dijo: no, vete a tu casa, vete con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y saben qué hizo este hombre endemoniado? Fue obediente a Jesús. Fue con su familia, fue con los suyos, fue a toda una Decápolis a contarles las grandes cosas que el Señor había hecho en su vida. Obediente, con una obediencia constante y permanente. Pero ¿qué tan obediente hemos sido nosotros? ¿Estaremos contando las grandes maravillas que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra casa, en nuestra familia? ¿O será que no saben nada en tu familia? ¿Cómo van a conocer si no estás contando con tu propia vida, con obediencia a Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice la Escritura: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. Esa es una meta que Dios nos ha dado como cristianos. ¿Hasta dónde debe de llegar nuestra obediencia? Se nos dice que se nos considera como hijos obedientes de Dios. ¿Hasta dónde debe de llegar nuestra obediencia? Nuestra obediencia debe de llegar hasta no seguir viviendo en la ignorancia como vivíamos antes. No se vale seguir viviendo en la ignorancia como vivías antes. ¿Hasta dónde debe de llegar nuestra obediencia? Nos debe de llevar hasta buscar ser santos en toda nuestra manera de vivir, en nuestro pensamiento, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos. Si todavía en nuestra boca salen cosas que no deben de salir, si todavía nuestros oídos están escuchando cosas que no deben de oír, si todavía nuestros ojos están viendo cosas que no deben de ver, entonces, mis hermanos, todavía estamos ahí parados en un lugar que tenemos que ir hacia adelante y entender que la meta es ser santos como nuestro Señor es santo. Si no pudiéramos en el Señor, pues no nos lo hubiera dicho. Pero eso quiere decir que con el Señor podemos avanzar, podemos ir más adelante. ¿A dónde nos va a llevar esta obediencia constante y permanente? ¿A dónde nos va a llevar, mis hermanos? Nos va a llevar precisamente a demostrar una dependencia total en Dios. Acostumbrados a vivir para Dios. Tristemente, mis hermanos, hoy hemos visto siervos de Dios que han fallado a Dios. Siervos de Dios que han vivido de palabra y no de hechos, que no han sido obedientes a Dios y siguen ministrando a Dios cuando no deberían estarlo haciendo, cuando deberían estar de rodillas suplicándole a Dios su perdón y comenzar una nueva vida obedientes a Él. Hay un ejemplo claro en la Biblia cuando el rey Saúl, Dios lo manda a una misión, no cumple con la misión y Dios le habla al profeta Samuel y dice: ve y confróntalo. Y entonces hay una parte que me llama la atención en 1 Samuel 15:22, dice que Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Qué había con el rey Saúl? Palabras, no hechos. No, yo he obedecido a Jehová. ¿Y cuántos no hoy en día dicen que obedecen a Dios cuando no hay hechos? Son palabras. Este texto deja en claro que el obedecer no son meras palabras, son hechos. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio que pudiéramos ofrecerle al Señor. A lo mejor tú eres un buen diezmador.
Y qué bueno. Eres un buen ofrendador y qué bueno. Pudiera ser un buen diezmador y un buen alguien que ofrenda mucho, pero ¿de qué te sirve si no eres obediente a Dios? Obedecer es mejor que simplemente venir a la iglesia. Pudiera ser alguien que nunca falta a la iglesia, que siempre temprano ahí está, pero ¿de qué te sirve si no obedeces a Dios? Obedecer es mejor que levantar las manos y entonar un cántico. Pudieras cantarle muy bonito, cerrar tus ojos, levantar las manos por tiempos prolongados, pero ¿de qué te sirve todo eso si no eres obediente a Dios? Obedecer, mis hermanos, es mucho mejor que hacer muchas cosas para Dios. Hay quienes piensan que el hacer tantas cosas para Dios, Dios va a estar agradado con ellos, cuando no es así. Lo más importante es obedecer a Dios y de esa manera le demostramos que dependemos de Él. Nunca se me olvida que el hermano Pablo Hunter siempre nos enseñaba y nos decía: míralo, hermano, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo más importante? Hacer la voluntad de Dios. No hay otra cosa. Un tercer personaje, vamos a seguir porque se nos va el tiempo. Otro personaje del que podemos aprender de su vida esa dependencia es Abraham. Abraham nos enseña con su vida una dependencia con una fe creciente, firme. No una fe endeble, una fe que sube y baja, ¿verdad? Vemos cómo la fe de Abraham inicia con el llamado de Dios, una confianza que iría aprendiendo cada vez más y más. Hubo ciertamente momentos en la fe de Abraham que se debilitó, que dudó, tuvo problemas por ello, pero ¿saben qué? No se quedó ahí. Se levantó y siempre fue más adelante Abraham. Y todos nosotros de igual manera como creyentes hemos tenido una fe de inicio como Abraham. Dios nos invitó a abandonar nuestro pasado, lo hicimos, pero también Abraham, así como Abraham, hemos tenido momentos de debilidad en nuestra fe, hemos dudado y por ello nos hemos metido en muchos problemas. Pero el problema, mis hermanos, es que muchos ahí se han quedado, no se han levantado para ir más adelante como lo hizo Abraham. ¿Dónde está tu dependencia en Dios? ¿Dónde está tu dependencia en Dios? Abraham no se quedó en sus debilidades, dudando siempre, desconfiando siempre o teniendo miedo. Ciertamente ahí cuando leemos en algunos pasajes y vemos, híjole, aquí se debilitó grueso Abraham. Pero tú ves al final la vida de Abraham, mis hermanos. Él no tuvo miedo, avanzó, creció en su fe, se hizo fuerte en su fe, se hizo firme en su fe, de tal manera que se le llegó a llamar el padre de la fe. El padre de la fe de todos los creyentes. Hay un texto en la Biblia que tú lo lees, por ejemplo, en Romanos 4, 17 al 21, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, es decir, para Abraham era imposible tener un hijo con Sara, su mujer que era estéril, y él ya era un hombre viejo, para él. Pero sin embargo, ante esa imposibilidad, por eso dice que creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó, esperó en Dios, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y vea lo que dice en el verso 19, dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como ya muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí en Romanos se nos está presentando ya un Abraham que su fe ya había sido fortalecida, ya estaba firme, ya estaba fuerte.
Pero tuvo su momento de debilidad ciertamente, pero se levantó. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí una vez más se nos presenta esa fe de Abraham, estando firme, estando fuerte. Cuando hubo momentos en que dudó, hubo momentos en que se debilitó, pero él fue más adelante y fue más adelante hasta tener esta clase de fe. Dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y vaya que fe, mis hermanos, porque fíjese, este texto tú lo ves junto con el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le dio a su hijo y años después de que se lo dio, se lo pide en sacrificio y lo prueba. Y sin embargo, ahí vemos la fe fuerte y firme de Abraham, dependiendo de Dios, así como dice el final aquí, plenamente convencido que su Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y él sabía, aún si él me pide a mi hijo y lo tengo que sacrificar delante de él lo va a levantar de los muertos. Eso es depender de Dios. ¿Qué tanto estás dependiendo de Dios? ¿Qué tanto tu fe, mis hermanos, está firme, fuerte? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ahí estás como un roble, ahí estás como una palmera, bien arraigado, bien pegado como ese pámpano a la vid, sin soltarse. Vamos a otro personaje más. Veamos un personaje más, la vida de José. También José nos enseña con su vida una dependencia en permanecer fieles a Dios a pesar de los sufrimientos. Una dependencia en permanecer fieles a Dios a pesar de los sufrimientos. José, mis hermanos, es un personaje que nos enseña muy bien sobre este punto de permanecer en fidelidad y confianza en Dios en medio de los sufrimientos. Todo un carácter cristiano. Se dice que José es un tipo de Cristo en el carácter que nos presenta. Ahí está José. Y lo primero que encontramos en José, ya sea en Génesis 32, verso 3 al 4, voy a leerlo. Y dice ahí, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José podría decir, ¿pero qué hice yo? A lo mejor su padre cometió un error. A lo mejor. Porque quizás también no podría haber sido así. Es posible que José manifiesta características muy diferentes a sus otros hermanos. Y este es el tipo con Cristo. Cristo fue completamente obediente al Padre. Y nosotros que somos hermanos, una vez, así somos considerados, una vez que hemos conocido al Señor y hemos entregado nuestras vidas, somos también hermanos, pero muchos no somos tan obedientes como Cristo lo ha sido. Así era José. Muy obediente a su Padre. Pero sus hermanos lo aborrecían, lo odiaban, lo despreciaban, de tal manera que nosotros sabemos en la historia que lo quisieron matar. Pero ahí estaba Dios, ahí estaba el control, la mano providencial de Dios. Cuando Él tiene un plan, cuando Él tiene un propósito, déjame decirte, mi hermano, que no habrá nada que pueda impedir que se cumpla el propósito de Dios. Dios guardó, no lo mataron, lo pusieron en una cisterna por la maldad y el corazón de sus hermanos. Vinieron unos madianitas, lo vendieron a ellos fueron a Egipto, lo vendieron en Egipto, pero ahí estaba la mano y el control de Dios llevando todo a un cumplimiento de un propósito. Dios usa aún la maldad de los hombres para cumplir sus propósitos.
Así que, mis hermanos, la vida de José empezó a recibir sufrimientos por sus hermanos, que lo aborrecían, no lo podían ver. Qué triste es todo lo que él pasó con sus propios hermanos. Fue probado José en todo eso. Pero ¿saben qué, mis hermanos? En medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento con sus hermanos, José respondió ante el sufrimiento con fidelidad a Dios, demostrando en ellos su dependencia en Él. Qué importante, mis hermanos, es responder correctamente ante las circunstancias de la vida que se presentan una y otra vez y otra vez. Nunca vemos a José oír decir, imagínense a José, los quiero agarrar del cuello para ahorcarlos. Como algunos de nosotros quizás sí lo haríamos. No. Cuando tuvo el tiempo, el momento de encontrarse con ellos, fue muy claro José y les dijo, esto fue de Dios. No se preocupen, no tengan temor, esto Dios lo usó para guardar la vida de un pueblo, el pueblo de Israel en Egipto, en tiempos de hambre. En medio de esto, déjenme contarles algo que me pasó a mí hace 2 meses. 2 meses atrás fui a comprar un espejo con luz para uno de mis baños ahí en la casa. Iba con mi esposa, ¿no? Fuimos a una tienda aquí por Niños Héroes, aquí en Guadalajara, y vimos un espejo que nos gustó muchísimo. Pero no lo tenían en existencia, solo lo tenían en exhibición ahí en el local. Entonces nos dijeron que dejáramos un apartado, la mitad del precio del espejo, y que en 8 días estaría. Entonces, pues lo hicimos, ¿verdad? Dejamos el apartado, nos dieron una nota. A los 8 días yo regresé para recoger ese espejo, pero no estaba. No, pues todavía no está, no llega. Bueno, así pasó. Oye, pero es que tú me dijiste que en 8 días. No, véngase en tantos días, pero pues no estaba cerca de la casa, entonces dejé pasar otros 8 días. A los 8 días volví a regresar y no estaba el espejo. Entonces yo le dije al joven de la tienda, le dije, oye, si por favor me regresas mi dinero. No traía la nota físicamente, pero traía una fotografía de mi nota en mi celular y se la enseñé y me dijo, no le puedo regresar su dinero a menos que traiga la nota físicamente. O se quiere esperar y ya en 8 días, ahora sí está el espejo. Le dije, bueno, si no está y traigo la nota físicamente, me vas a regresar mi dinero. Sí, yo se lo regreso. Bueno, pasaron otros 8 días. Llegué a la tienda y ¿qué cree que pasó? No estaba el espejo. Entonces saqué mi nota, físicamente la traía, se la di al joven para que me regresara mi dinero como él me lo había dicho. Me sorprendió, porque cuando le regresé la nota, se puso como un diablo enojado. Me gritó, me ofendió, tomó la nota que le di, la hizo trizas, la tiró en el suelo y no quería regresarme mi dinero. En ese momento, mi hermano, mi carne hervía a todo lo que daba. ¿Te ha pasado o no? Yo hervía todo lo que daba. Dije, pues, ¿qué? O sea, ¿por qué hizo todo esto? Me está ofendiendo, me está lastimando, Yo tenía ganas, mis hermanos, la verdad es que me daban ganas de aventármele y darle unos buenos catorrazos. Y todavía más cuando me dijo viejo. No, pues imagínese usted, ¿verdad? Todavía para rematar. Está viejito. Y yo le decía en ese momento, mi hermano, la verdad es que no era fácil. Yo le estaba diciendo, Señor, por favor, deténme. No quiero hacer una tontería. No quiero hacer una locura. Por favor, ayúdame. Ayúdame a comportarme como me debo de comportar a pesar de todo lo que me acaban de hacer. Para no hacerles largo, guardé mi boca, guardé mi corazón, aunque hervía todo lo que daba.
Al final me regresó mi dinero. Yo estaba por explotar, pero el Señor me ayudó a mantener en ese carácter con fidelidad y dejar mi causa a Él, como José lo hizo con sus hermanos. Qué difícil es en algunos momentos de nuestra vida serle fiel al Señor en nuestro carácter y no explotar. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros, una dependencia en Él. Quizás yo estaba así, pero Dios me estaba probando también, a ver cómo respondía, a ver si es cierto que tú confías y dependes de mí. Pero doy gracias a Dios que no respondí, que esperé en Él y todo se resolvió, pero fue un momento muy difícil, reconozco. La verdad es que hablar de sufrimiento a nadie nos gusta, mis hermanos, a nadie nos gusta estar con sufrimientos, y menos cuando son parte de la familia por injusticias y que son de mucho dolor, son de mucho pesar, pero el sufrimiento es parte de la vida. Job lo dijo. En Job 14:1 él dijo: es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. En la traducción del lenguaje actual así lo dice. Así es. Grande nuestro sufrimiento. Pero lo característico es que José, en medio de todos sus sufrimientos, él fue fiel, permaneció fiel a Dios, guardándose en ese carácter que nosotros debemos de guardarnos en medio de cualquier sufrimiento que podamos pasar. Déjeme terminar con el último de los personajes. El último del que le voy a hablar es Jesús. Jesús, ¿quién mejor nos puede enseñar una vida de una dependencia completa en Dios sino Jesús? Así que nuestro último y grande de todos los personajes que nos enseñan lo que es verdaderamente depender de Dios es Jesucristo. Jesús, mis hermanos, en Él podemos encontrar todas las características de esta dependencia como lo vimos. En Jesús nosotros podemos encontrar ese caminar con Dios juntos, unidos. En Jesús podemos encontrar esa obediencia constante y permanente como la tuvo Noé. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Jesús podemos ver esa confianza firme, fuerte en el Padre Celestial, a pesar de los latigazos y las heridas que estaban causando en su cuerpo. En Jesús podemos ver esa permanencia de fidelidad en todos sus sufrimientos que pasó hasta la cruz. No hay hombre que nos pueda enseñar esa dependencia completa como Jesús. Jesús nos dijo en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. ¿Qué dependencia? En Juan 17:20, 21, Jesús dijo, orando al Padre: mas ruego solamente por estos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Dependencia. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Por esa dependencia en Dios, mis hermanos, podemos influir en personas de este mundo para que crean en Jesús. Pero mostrando verdaderamente esa dependencia. En Juan 5:19 Jesús dijo, respondiendo entonces Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No existe mayor dependencia en Dios que el hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. Juan 5:30: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mis hermanos, en todos estos pasajes podemos ver la completa dependencia de Jesús con el Padre Celestial. Desde su nacimiento
hasta su sepulcro, Jesús vivió una completa dependencia del Padre. Él mismo declaró que su reino no era de este mundo. A Jesús no le interesaba obtener propiedades, o no lo vemos tratando de ganar favores de otros, o tampoco lo vemos buscando puestos políticos importantes. No, a Jesús lo vemos simple y sencillamente cumpliendo fielmente la misión que el Padre le encomendó. Jesús tiene en claro su papel entre nosotros. Jesús no desvía su mirada en algo fuera de lo que es su Padre o su Padre le ordenaba cumplir. Aun cuando por engaño los reinos de la tierra le fueron ofrecidos en la tentación por Satanás, Jesús, mis hermanos, lo único que vemos es que Él no pone su esperanza en este mundo. Su esperanza la pone en el Padre Celestial, y así deberíamos estar nosotros. Esta es la enseñanza para nosotros. Alcanzar esa dependencia completa en Dios. Concluyo. ¿Qué tanto dependes de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a depender de Dios? Fuiste creado para depender de Dios. Recuérdalo, dependes del aire para vivir. Dependes de Dios para vivir. Dependes de Dios para trabajar y tener fuerzas. Dependes de Dios si se escasean las cosas en tu vida. Dependes de Dios para salir adelante. Dependes de Dios en medio de un mundo oscuro cada día más. Dependes de Dios para guardarte hasta el día en que Él regrese. Dependes de Dios para tu sanidad. Si estás enfermo y estás clamando ahí, dependes de Él para esa sanidad. Dependes de Dios para resolver los problemas en tu familia. No hay otra manera en que pueda ser más fácil, solo con Dios. Así que no se te olvide, caminar con Dios es nuestra dependencia. Obedecer a Dios de una manera constante y permanente es nuestra dependencia a Dios. Tener una fe firme, fuerte, que no se debilite a pesar de las situaciones que vivamos, eso es depender de Dios. Mantenernos firmes en nuestro carácter en medio de los sufrimientos que lleguemos a pasar, eso es depender de Dios. Concluyo diciéndote esto. Juan 15:5, el texto de inicio, el mismo. Yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros los pámpanos, ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podrán hacer. Yo pregunto esta mañana a los que nos ven por internet, como a todos los que están aquí presentes, ¿cuántos quieren depender de Dios? Si tú realmente dices, yo quiero depender de Dios, ponte de pie y díselo de corazón junto conmigo. Dile al Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, Señor, ahí en tu casa, cierra tus ojos, levanta tus manos, dile, Señor, quiero depender completamente de ti. Ayúdame, enséñame. Hoy he entendido que fui creado para depender de ti, que todas las cosas que vivimos, todas las cosas que pasamos tienen el propósito de regresarme a ese estado del cual he salido. Una dependencia total en ti. Ayúdame, Señor. Hay tantas cosas en mi vida, hay tantas cosas en mi familia, hay tantas cosas alrededor de mí que yo necesito esa dependencia contigo. Estamos dispuestos, Señor, díselo, a ser quebrantados. Estamos dispuestos a renunciar. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a ser humillados, a ser moldeados. Pero, Señor, que vivamos cualquier clase de tiempo difícil o no, que dependamos completamente de ti hasta que tú regreses. Vamos, díselo ahí con todo tu corazón. Y si realmente
eres una persona que dependes de Dios, no de palabras, sino de hecho, dale gracias. Dale gracias. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti, Señor? Pero qué maravilloso es todo lo que vivimos contigo. Qué hermoso es, Señor, porque nos enseñas a mirar las cosas con tus propios ojos. Qué hermoso es cuando dependemos de ti, porque nos enseñas a tener un corazón como el tuyo. Qué hermoso es cuando dependemos de ti, Señor, porque nos enseñas a usar nuestra boca, nuestros labios, como tú la usaste para nosotros. Qué hermoso es depender de ti, Señor, porque en medio de toda situación, por muy difícil que sea, Señor, podemos estar seguros, podemos estar confiados de que todo ayuda para bien a los que te aman. Estamos seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de regresar a ese lugar, a ese estado, el cual quieres que sea permanente nuestra dependencia contigo. Tú eres la vid, tú eres el que da la vida. Nosotros solamente somos ramas, ramas que si estuviéramos separadas de la vid, nos secaríamos. Pero tú nos dices que si permanecemos unidos, dependientes de ti, confiados en ti, seguros en ti, haciendo tu voluntad, caminando contigo, Señor, confiando en todas las cosas en ti, Señor, y permaneciendo fieles en medio de los sufrimientos, tú nos hablas, Señor, que vamos a dar mucho fruto. Y eso quiero que sea en mi vida, díselo. Quiero dar mucho fruto para ti, Señor, para beneficio de mi casa, para beneficio de mi familia, para beneficio de mí mismo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así es, Señor, separados de ti.